Estamos en el quinto domingo de Cuaresma. A este domingo también se le llama Domingo de Pasión o tiempo de Cuaresma, porque es el tiempo más cerca, el próximo, para la Semana Santa. En la Semana Santa nosotros vamos a conmemorar, ustedes lo saben muy bien, el juicio, la pasión, la crucifixión y muerte, y de una manera muy especial y esperanzadora para todos los cristianos, la resurrección de Jesús de entre los muertos. Yo pretendo hacer una reflexión teológica basándome en las lecturas correspondientes a este quinto domingo de Cuaresma. Y deseo que se conozca y dar a conocer qué se escondía detrás de este juicio y el deseo rotundo de las autoridades judías que guiaban junto con los sacerdotes judíos la fe de todo el pueblo de Israel. ¿Cuál era ese interés que había detrás para llevar a la muerte de manera estatal a Jesucristo? Es de todos conocidos que a Cristo nunca se le conoció ni se le conocerá acusación válida que dé razón a este juicio que lo llevó a la cruz. Esta primera lectura corresponde al apóstol San Pablo en la carta a los Hebreos. Queridos hermanos, estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, a saber, ni de creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido la eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada en los inmundos santificó para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios y limpió nuestras conciencias de las obras de la muerte para que sirvamos al Dios vivo. Así que por eso Él es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Queridos hermanos, esta es la palabra de Dios. Todos y alabamos. Vamos a responder al Salmo 51. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tus bondades. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tus bondades. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis pecados. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de ella. Porque yo reconozco mis culpas. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad ante tus ojos. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tus bondades. He aquí que en maldad me concibió mi madre y en pecado. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tus bondades. Purifícame con el hisopo y seré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se recreen los huesos quebrantados. Esconde tu rostro a mis pecados y borra en mí todas las culpas. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tus bondades. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Proclamemos el Santo Evangelio. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo preguntó Jesús a los judíos: ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: bien decimos nosotros que tú eres samaritano y tienes un demonio. Respondió Jesús: yo no tengo demonio alguno, antes honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Y no busco mi gloria, hay quien la busque y juzgue. En verdad les digo que el que guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarde su palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más viejo que nuestro padre Abraham, el cual ya murió? ¿O los profetas que ya también murieron? ¿Quién te crees? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no vale nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios y no le conocen. Pero yo le conozco, y si digo que no le conozco, sería un mentiroso. Pero le conozco, guardo su palabra y lo honro. Abraham, su padre, se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Dijeron entonces los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Contestóle Jesús: en verdad les digo, antes que Abraham naciese, yo ya existía. Enardecidos, tomaron entonces piedras para tirarle, pero Jesús se encubrió y salió del templo. Queridos hermanos, este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Digamos todos: gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Hoy tenemos estas dos lecturas. La primera corresponde a la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 11 y siguientes. Y la segunda lectura, que es la proclamación del Evangelio, corresponde al Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 46, el capítulo 8, versículo 46 y siguientes. ¿Qué trata la epístola de San Pablo a los Hebreos? La que acabamos de leer. Esta epístola trata sobre los sacrificios que el pueblo de Israel, recién llegado al desierto, le hace al Señor, a Dios, holocaustos, por medio de novillos, los que llamo aquí terneritos, y también por medio de corderos. Y dice San Pablo que si estos holocaustos, que eran hechos con animalitos, lograban purificar la carne y limpiar culpas, ¿cuánto más entonces la sangre de Cristo no limpió de una vez el pecado? Limpió el pecado de los hombres y logra purificar el pecado de los hombres. En la segunda lectura, en el Evangelio de San Juan, tenemos una discusión entre Jesús y las autoridades judías, sacerdotes y escribas, doctores de la ley, los cuales reprochan a Jesús
la manera como él predica y enseña la fe al pueblo judío. A ellos les chocaba rotundamente esa forma como Jesús enseñaba la ley al pueblo judío. Para poder entender más esta discusión, vamos a mirar y a conocer y a profundizar sobre cómo se va desarrollando, cómo se va formando la fe judía, la fe de los israelitas. ¿De dónde comienza esta fe? ¿Cómo comienza? Porque el pueblo judío era un pueblo supremamente dado a la religiosidad. Todo en el pueblo judío era gobernado por la religiosidad. ¿Y cómo comienza? Comienza con la expiación, con los ritos de la expiación. Así comienza a labrarse la fe judía. Ustedes se acuerdan cuando Dios liberó al pueblo judío israelita de los egipcios. ¿Por medio de quién? Recordemos, ¿por medio de quién? Por medio de Moisés. Moisés fue el caudillo, el que guió al pueblo. Después de haber recibido la partida de Egipto, porque el faraón ya por fin lo permitió. Y ellos salieron de Egipto como un pueblo salvado. ¿Hacia dónde iban ellos? Hacia la tierra prometida. Entonces comenzaron en caravana por el desierto y lógicamente tenían, como errantes que eran, vivían en tiendas. Las tiendas son carpas, las carpas que nosotros conocemos como camping, eran carpas grandes, y así ellos pernotaban, dormían, después las desbarataban y continuaban el camino por el desierto. Sucedió que poquito tiempo después de la liberación, que iba por el desierto, les faltó un poquitico, les faltó agua, les faltó también víveres y comida, y comenzaron a murmurar y a irse en contra de Dios. Sin embargo, Dios se aguantó estas cosas y decidió reconocerlos como su pueblo. Y para reconocerlos como su pueblo, les dio, dice la Escritura, que en voz de Dios se les dio los mandamientos, los 10 mandamientos, el decálogo. Y después le dijo a Moisés que subiera al monte, porque ellos habían acampado en las faldas del monte Sinaí, que subiera al monte Sinaí, donde le iba a dar las tablas de la ley, el decálogo en piedra, escrito en piedra. Moisés subió y, según parece, se tardó más de lo que se esperaba, y el pueblo judío, israelita, decidió hacer un ídolo y regresar con ese ídolo de nuevo a Egipto. Cuando Moisés bajó de la montaña, el pueblo estaba enardecido en adoración y en toda clase de excesos orgiásticos. Y Moisés se enojó tanto que quebró y botó las tablas de la ley. Obviamente que aquellos idólatras, dice la Escritura, fueron sentenciados a muerte, y los que seguían perseverando como pueblo de Dios
decidieron pedirle perdón a Dios. Y Dios, por muchas súplicas de Moisés, lo concedió y volvió a darle de nuevo las tablas de la ley. Entonces, Dios previniendo que habían roto, Dios sabiendo que habían roto esa alianza, esa es la primera alianza, la que llama la alianza del Antiguo Testamento. Entonces, como el pueblo había violado esa alianza, el Señor llamó a Moisés y le pidió que le hicieran sacrificios, holocaustos de expiación, porque cuando uno viola las normas de Dios, pierde la amistad con Dios y la gracia de Dios. Entonces, el pueblo fue invitado a restaurar esa gracia de Dios por medio de la expiación, de sacrificios. ¿Qué es la expiación? La expiación es la manera de pedir perdón y borrar culpas por medio de un sacrificio, de un holocausto. Y ese holocausto, entonces, comienza a hacerse dentro del pueblo de Israel en el desierto, con los ritos de la expiación. En Levítico, aquí tenemos en el libro de Levítico, en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 10, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Ya saben ustedes que son tiendas, ¿no? Carpas. Había una carpa grande que habían hecho precisamente como especie de reunión de los israelitas para la asamblea. Y le ordenó que les dijera a los israelitas: cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado vacuno o de ganado ovino. El ganado vacuno, acuérdense, es el que viene del género de las vacas y los toros, o sea, los novillitos. Y el ovino es el que viene de las ovejas. Entonces, hablamos aquí de corderos. Si el animal que ofrecen en holocausto es de ganado vacuno, deberá presentar un macho sin defecto a la entrada de la tienda de reunión. Así será aceptable al Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada en su lugar y le servirá de propiciación. Después degollará el novillito ante el Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tomarán la sangre y la derramarán alrededor del altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Luego desollará a la víctima del holocausto y lo cortará en trozos, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, harán fuego sobre el altar y le echarán leña. Después acomodarán los trozos sobre la leña encendida del altar, junto con la cabeza y el cebo. Las entrañas y las patas se lavarán con agua, y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Un holocausto es una ofrenda presentada por fuego con aroma grato al Señor. De manera que para el Señor los sacrificios son de aroma agradable. Es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? En Levítico, el animalito se degollaba, también se descuartizaba, se asaba y la sangre se rociaba. Por eso San Pablo nos dice en la carta a los Hebreos que si esa sangre de estos animalitos lograba purificar la carne del pecado del pueblo de Israel, ¿ya? ¿Cuánto más nos santificó y santifica la sangre de Cristo, que una vez entró al santuario, ¿ya? El santuario era el lugar donde se hacían los sacrificios. Y él, como cordero,
sacrificó, murió por nuestros pecados y fue una ofrenda que redimió el pecado del hombre de una vez por todas ante Dios, en una alianza nueva y eterna. Por eso Cristo es el mediador y el camino entre nosotros los hombres y el Dios celestial. Él es el camino, la luz y la vida. En sacrificio perfecto, pontífice, oiga, se convirtió en pontífice. La escritura dice que Cristo es el único pontífice que yo sepa. Y que yo entienda, según lo que dice San Pablo, el único pontífice es Cristo, Él es el puente entre nosotros y Dios. ¿Qué otra persona puede denominarse pontífice? A no ser que esté usurpando al mismo Jesucristo. Pero Cristo es el único mediador de nosotros para con Dios. Por eso, en la lectura de la controversia de Cristo con las autoridades israelitas, Cristo es el Cordero perfecto, el hombre perfecto, y Él les pregunta a estos judíos que lo atacaban: ¿quién de ustedes me acusa de pecado? ¿Quién de ustedes me acusa de estar violando las normas de Dios, los mandamientos de Dios, las cosas de Dios, los planes de Dios? ¿Quién me acusa? Nadie podía acusarlo. Nadie podía acusarlo. Y aún todavía nadie se atreve a acusarlo, no hay acusación alguna. Cristo, el hombre perfecto. Y ese Cristo enardeció las autoridades judías, israelitas, porque sucede que los judíos eran un pueblo supremamente dedicado a las normas y esclavizado a las normas religiosas. Todo ellos era religioso y gobernado por los ritos religiosos, siendo un rito también el ceremonial que ellos hacían en su vida cotidiana de todo lo que concernía a ellos, y todo era religiosidad con normas, con leyes, con reglas, y eran tantas las normas y las leyes que la religión judía fue formando, que llegó un momento en que había más de 600 normas para poder cumplir y explicar los 10 mandamientos. Miren, más, que se entienda, más de 600 reglas y normas. Y eso había constituido a doctores. Eran doctores de la ley, escribas, doctores que se encargaban de estar controlando y entregando estas normas y enseñando todas estas normas al pueblo judío como autoridades de la escritura. ¿Ya? Y, lógicamente, que esto fue creando en el pueblo judío un sentido de hacer correctamente lo exterior, cumplir la norma de manera exterior, pero fue olvidando la interioridad, el sentido realmente de la norma, lo espiritual de los conceptos de Dios. Lo fue olvidando y se volvió una ley totalmente dada a lo exterior y al cumplimiento del exterior y a lo estricto del exterior. Entonces, viene Jesús y rescata la interioridad, rescata la gracia de Dios, rescata la manera interior como Dios quiere que nosotros seamos. A ver,
Jesús enseñaba al pueblo judío lo que había perdido, la interioridad de Dios. ¿Cuál es la interioridad de Dios? La justicia. Aquí le tengo yo una listica, la justicia. Eso se estaba perdiendo. La bondad de Dios. La misericordia de Dios. El amor al prójimo, el amor al otro, la no discriminación con el otro, la caridad, el compartir con el otro, el no desprecio al otro. Todo esto que es la parte interior que conlleva la ley de Dios, el conocimiento de Dios, no se importaba, no era importante. Lo importante era cumplimiento estricto de la palabra que llamamos muerta, la palabra de la ley. Y el pueblo se había sumido obviamente en una falsa caridad para con los demás, en un desconocimiento del sentido misericordioso, bondadoso y amoroso de Dios. Todo esto Cristo viene a rescatar, lo predica, lo enseña y obviamente las autoridades judías encargadas de llevar la religión al pueblo, pues les choca, les fastidia, porque sobre esas normas y leyes así externas se había fundamentado ya una fe, una clase religioso-política que chocaba también con los intereses personales que las religiones crean. Tengamos en cuenta que Jesús para ellos era un pobre hijo de un carpintero, sin pergamino, sin título, no era un doctor de la ley, y cómo osaba con autoridad ¿ya? Enseñar sobre la ley judía. ¿Cómo osaba? Y el poder de Cristo como Mesías no lo veían, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay persona más mala que el que defiende sus intereses por encima de los demás. Entonces, el aspecto mesiánico de Cristo, el Mesías, nunca lo vieron. Y miren lo que dice la Escritura, lo que dice el Evangelio. ¿De qué lo tildaban? De loco y de endemoniado. Tiene un demonio. Y esos poderes no son del Padre de Dios, sino de los demonios, de Lucifer. Díganme usted, ¿hasta dónde llegaba una religión? ¿Cómo estaría ya de falseada y de inmiscuida de intereses humanos que ni siquiera se veía ya, no reconocieron al mismo Mesías que está anunciado y que proclamaba que el que creía en él también creía en sus palabras? Cogieron piedras para matarle. El aspecto segundo que yo quiero dar a conocer acá, ya lo dije hace un momentico, las religiones van creando intereses personales. ¿Y sabe qué es lo peor de todo y lo más gracioso? Que se respaldan diciendo que vienen directamente de Dios, que es Dios el que así lo ha mandado. Intereses personales que afectan, dañan y son anticaritativos y corrompen la misma sociedad. Voy a darle, hoy, así pasaba ya en el pueblo de Israel. Miren, si una persona, a ver, el sábado estaba lleno de normas, no se podía hacer nada, el sábado.
Y si usted tenía un animalito y se moría, había que dejarlo morir porque no podía hacer el trabajo de sacarlo si se le iba a un pozo. Pero si usted iba y tenía una dificultad, pero iba a llevar plata al templo, ofrendas al templo, podía hacer esos trabajos y no era pecado, no estaba violando la ley. O sea, mientras usted llevara dinero y llenara las arcas del templo, podía hacer muchos trabajos y muchas cosas mientras las llevaba y no estaba faltando a la ley. Pero usted no podía colaborarle a un necesitado si su intención no era llenar las arcas del templo, si no iba con esa intención, si no su intención era ayudar a un necesitado, no podía hacer su trabajo, de manera que... Y eso lo mandaba Dios, según decían los jefes y autoridades judías, sacerdotes judíos, eso lo mandaba Dios. Hoy pasa prácticamente igual. La riqueza es una de las cosas que más intereses, o la principal, que más intereses personales crea: el dinero, el apego a la riqueza. Y lo más denigrante es que se toma, para obtener riqueza, se toma como algo que Dios mandó que hay que hacer, como algo que Dios mandó para aquellos que llenan bolsillos. Hoy en día hay algo parecido en las religiones: los diezmos. Los diezmos. ¿Cómo se toman los diezmos? Se toman mucho para interés personal, para riqueza personal. Siempre, dicen los líderes, siempre, siempre. ¿Quién va a sembrar aquí? ¿Quién siembra 1 millón? ¿Quién? A ver, levante la mano los que van a sembrar millones. Levante la mano los que van a sembrar 500.000, los que van a sembrar millones, los que van a sembrar siempre, siempre, por favor, siempre, 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 te va siempre mejor. Claro que si yo soy un líder religioso, si usted me da plata, a mí me siembra 1.000 millones y me da plata, pues yo no me pongo bravo. A mí que a multitudes siembren, míreme, ¿para dónde se va mi riqueza? Donde todos siembren en mis bolsillos, como líder religioso. Pero mi riqueza se dispara. Yo no me pongo bravo por eso. Y a aquellos que les gusta dar riqueza, o sea, los que están sembrando, los que están dando diezmo, también. Yo siembro más porque más plata voy a recoger. Yo siembro más porque más plata voy a recoger. Y esto se justifica diciendo que Dios mandó el diezmo y quienes lo reciben están autorizados de Dios para recibirlo. Y que el que lo haga también se va a tapar de plata. Ay, qué risa. Mire, póngale cuidado. Intereses personales en las congregaciones. Véngase para esta congregación, que esta es la verdadera. Esta es la verdadera congregación. O esta es la fe única y verdadera. Las demás son falsas. No son la de Dios. Nosotros somos los únicos que hemos recibido de Dios el encargo de esta religión. Es la única que Dios reconoce. O de esta congregación. Véngase para acá. Las demás son falsas. Las demás se están condenando. Con el bautismo. Mire, el bautismo de aquí, de esta religión, o de esta congregación, o de esta fe, es el único verdadero. Los demás bautizados en Cristo lo perdieron. No están bautizados mientras no seamos nosotros los de esta fe, los de esta congregación, los de esta religión, los que bauticemos. Claro. Bueno, cuidado, el clero. No, nosotros somos el único clero reconocido por Dios, verdadero de Dios. Los demás cleros son falsos. Son falsos. Los demás cleros son falsos. Solamente reconózcame a mí en este clero como único ministro de Dios, pero es a mí nomás, no a reconocer a otro, porque yo sí soy el verdadero. Esos otros son falsos. La sexualidad.
Mire, los que no tengan mi orientación sexual y la orientación sexual como nosotros la vemos, porque la orientación sexual como nosotros la vemos es la única, la salvadora, la que lleva directo al cielo. Su sexualidad, como usted la lleva, y orientación sexual distinta a la mía, usted está condenado. Usted es una persona del infierno. Dios ya lo tiene usted en el infierno. Veamos las razas. No, esta es la raza privilegiada, no somos la raza única. Las demás razas no son de Dios inclusive. La raza a la que yo pertenezco, y nosotros estamos decididos como raza que pertenecemos, la única reconocida por Dios, a mandar y a dominar en el mundo. Y ustedes tienen que obedecer y dejarse explotar y subyugar de nosotros, porque nosotros somos la única raza verdadera que Dios colocó en la tierra. Entonces, todo esto se justifica como venido de Dios. Es la voluntad de Dios, es decisión de Dios. Son intereses personales que incluso van en contra de todo concepto amoroso y misericordioso de ¿quién? De Dios. Entonces, ahí tenemos. ¿Por qué decimos que Cristo es la luz del mundo? Porque Él sí vino a rescatar la luz del Padre, la integridad perfecta del Padre, la interioridad santa de Dios para encontrar el hombre salvación. ¿Quién la trajo al mundo? ¿Quién la dio? ¿Quién la tiene? Jesucristo. Pero todavía, así como hizo el pueblo de Israel en tiempos de Cristo, todavía mucha gente niega esa luz que Cristo trae, que Cristo da, y sigue y si se sigue guiando no por la luz de Cristo, sino por su mismo interés personal, que es un interés ciego, sin luz. ¿Cuáles son las consecuencias? Pecado, hambre, miseria, discriminación, injusticias, asesinatos, genocidios, malos gobiernos, rateros en todas partes, en arriba, abajo, gobernantes inicuos, gobernados inicuos. El que es de Dios, las palabras de Cristo escucha. Y con eso termino esta reflexión teológica para que nosotros y todos ustedes que están viendo esta reflexión, recordemos las palabras del Evangelio de hoy. El que es de Dios, las palabras mías escucha. ¿Las palabras de quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Que así sea.